también en YouTube. Museo Comunidad, Museo Amigos, 2 de noviembre de 2019, Día de los Santos Difuntos, fecha significativa, pues honramos en México a nuestros fieles difuntos. Hay efervescencia de tradiciones, ofrendas, mitos, leyendas, dichos, y en Museando Ando, pues no nos quedamos atrás. Mientras unos festejan con desfiles, obras de teatro, representaciones, se caracterizan, pregoneros aparecidos, relatos de mucho miedo, ay nanita, pues siempre estará presente la internacionalmente conocida y afamada garbancera, o la Catrina. La garbancera la hizo don José Guadalupe Posada y la Catrina la completó don Diego Rivera, que finalmente pues son la misma, que es fuente de inspiración para muchos mexicanos y no mexicanos. Asimismo, en Museando Ando conmemoramos el encuentro de hace 500 años, dos culturas, la mexica y la española, por sus protagonistas el Huey Tlatoani, Moctezuma Xocoyotzin II y Hernán Cortés, y honramos a la gran Tenochtitlan y a todo el pueblo mexica y tlatelolca. Poco conocemos que existe una ópera de Antonio Vivaldi titulada Moctezuma II, pues que les cuento que en Museando Ando están dos invitados, unos señorones, unos guerreros, que nos platicarán sobre esta obra. El doctor Samuel Maínez, violinista, escritor, periodista. Bienvenido, Samuel. Muchas gracias, Verónica, un placer. Muchísimas gracias. Y Francesco Fana, director de orquesta y director del Instituto Italiano Antonio Vivaldi. Bienvenido, welcome. Grazie, buonasera. Buonasera. Agradezco al señor Alfonso Carrasco el contacto. La función está dedicada ni más ni menos que a la memoria del Tlamatini, el doctor Miguel León Portilla, y a los pueblos indígenas. Somos y estamos México. Sean bienvenidos. Soy Verónica Müller, su dama museos, enlazando museos con personas. Nos escuchan por internet para todo el mundo en www.radioformula.com.mx, Museando Ando en vivo, por el 104.1 de FM y 1500 de AM. Multilínea 5166-3404. Abriendo la conversación. Gracias, Grupo Fórmula. Transmitimos en vivo por Facebook Live, Museando Ando Oficial. En nuestras redes sociales les informamos sobre la oferta cultural toda la semana. A sus órdenes, Museando Ando Oficial, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, Twitter, @La Dama Museos, app, Radio Fórmula 104.1 de FM, correo museosando@gmail.com y un WhatsApp 55 49 19 78 30. Mi gratitud a mi museo equipo, Sai, Lili, Jesús, Marcial, Uriel, Lucero y Marcos. Y un museo saludo tan cotizado a Carlos Mayer, historiador, amigo, y al programa Ellas con Voz, que se transmite en www.turradio ID, conducido por dos talentosas chicas, Ale Uribe y Moni Cejudo, quienes hicieron una invitación para asistir a una entrevista al programa tocando dos temas: Día de Muertos y saber quién es y qué es Museando Ando, la dama museos, Verónica Müller, autora intelectual de este proyecto desde hace 35 años. Regresamos con más de Museando Ando y ahorita les acabo de platicar esta historia. Gracias, bienvenidos. Comentando lo que empecé hace un ratito, les decía de este proyecto de saberlo en esta Tu Radio ID, conducido, como les dije, por Ale Uribe
y Moni Cejudo. Y me llevé una sorpresa al saber que el señor Alfonso Carrasco no me informó de esta entrevista y confirmó su asistencia al programa Ellas con Voz. Ni qué decir. Bendiciones y mucho amor. Viva la vida y vivámosla en paz y respeto. Muchos saludos a todos los que nos escuchan en el mencionado programa, así como a nuestros escuchas, muchos seguidores, a Silvia y Lorena Escamilla Muñoz y en todas las modalidades a los amigos que nos siguen. Fíjense que por atención a Francesco le pedí a Samuel que nos haga el favor de hacer una traducción de lo que le vayamos preguntando. En primer lugar, empecemos contigo, Samuel. ¿Qué te parece que nos dices? ¿Quién es Samuel Maines? Casi nada. Pues soy un maestro de música que ama su trabajo, que ama la docencia, que también ama la literatura. Uh-huh. Ese amor a la literatura me llevó a experimentar algunos géneros. Me di la oportunidad de escribir, y después de haberme formado como violinista toda mi vida, desde mi infancia hasta los 35 años, de pronto me di la oportunidad de experimentar con la creación literaria y descubrí una vocación que me ha enriquecido mucho, que ya no me deja. Ay, qué bueno. Justamente estás siguiendo tu misión y tu destino. ¿Y qué te parece que nos haces favor de decirle a nuestro querido Francesco también, pues, quién es Francesco? ¿Se lo puedes traducir, por favor? Francesco, dici chi sei? Ma anch'io ho studiato musica, ho studiato violino, composizione, direzione d'orchestra, sono direttore d'orchestra e ormai da poco più di 20 anni dirigo parallelamente l'Istituto Italiano Antonio Vivaldi, che si occupa della ricerca sulla vita e sulle opere di Vivaldi e della pubblicazione di tutta la sua musica. El maestro Fana, pues también desde niño empezó con la música, estudió el violín, estudió composición, estudió la dirección de orquesta y ejerce la profesión como director de orquesta, pero paralelamente del Instituto Italiano Antonio Vivaldi, que es la institución que tiene a su cargo la difusión, la investigación de todo el acervo vivaldiano. Hacen publicaciones y, bueno, hay que decir que esta institución esto lo acoto, la fundó su padre en 1947. Sí. Y que gracias a la labor de Antonio Fana y ahora de Francesco, que es que el mundo conoce la obra de Vivaldi. Esto que nos dices es no cualquier cosa, ser el director de una institución tan importante, porque ya en sí el nombre trae peso, Antonio Vivaldi, y luego pues ser parte de y llegar a ser un director, pues no es cualquier cosa. ¿Cómo es que tú descubres la obra de Antonio Vivaldi con Motecuzoma? Bueno, yo descubro a Vivaldi primero en mi infancia, alrededor de los 7 años. Mi papá era melómano, mi papá era médico, pero era un gran amante de la música y tenía una colección de discos, entonces los discos, los LPs, y recuerdo muchas tardes donde yo soy hijo único, me ponía a jugar solo, y entonces me acompañaba de música. Al inicio tenía yo prohibido usar sus discos porque pues, los podía yo lastimar, para él eran muy preciados, pero a escondidas los usaba. Él se iba a dar consulta, y entonces cuando descubro a Vivaldi, las 4 estaciones, esa grabación de I Musici de los 60s, ahí descubrí que había me provocaban unas emociones, una intensidad como pocas veces recuerdo. Entonces, esa alegría infantil la asocio con Vivaldi. Después, Moctezuma en ese momento no sabía de la existencia, se daba por perdida. Yo me entero de que Antonio Vivaldi compone esta ópera a través de la novela que escribe Alejo Carpentier en 1974, el concierto barroco. Sí. Y ahí me muestra el frontispicio de la partitura, partes del libreto, y su novela se trata de por qué Vivaldi pudo haber escrito esta obra. Entonces él se inventa que un nuevo hispano va a Venecia, le habla a Vivaldi del emperador destronado, y entonces que Vivaldi presenta la ópera en el Teatro Sant'Angelo, y hay un desencuentro porque manipulan la historia. El nuevo hispano se enoja, y esa es la novela de Carpentier.
Y después, hasta ya en 2005, me entero yo de que la partitura reapareció. Entonces ese fue un evento que me revolucionó la vida. No cabe duda que cuando algo le toca a uno, le toca. Porque si andaba desaparecido, como diría un dicho muy mexicano, no andaba muerto, andaba de parranda, y de repente aparece, pues, ¿qué pasó aquí? ¿Y tú cómo clasificas a esta obra? Ya me lo habías comentado, pero yo no lo quiero decir, quiero que lo digas tú. Bueno, es una obra tardía de Vivaldi. Vivaldi ya tenía 55 años, estaba cansado, y en ese momento en Venecia había una invasión de músicos del sur o músicos napolitanos que estaban acaparando toda la atención del público. Entonces Vivaldi trata de actualizar su lenguaje musical. No le salió del todo bien, pero eso no fue el problema, sino que trabajó con un libretista, un cierto Alvise Giusti, veneciano, y Alvise Giusti pues banalizó la historia de México. Hizo una historia rosa, una historia, pues sí, intrascendente, una historia de amor ficticia. No hay un conflicto a medias y al final nadie se muere, todos contentos, todos felices, viva el genio guerrero de Hernán Cortés, viva la monarquía hispana, se abrazan todos. Moctezuma le regala a su hija y al hermano de Cortés el territorio como regalo de bodas, y eso, bueno, para nosotros pues es un tema que no está resuelto, de ahí viene el gran conflicto existencial del mexicano, de no estar integrado con su herencia y con sus raíces. Claro. Tú, cuando decides llevar al título de hacer un doctorado sobre esta obra, que sé que te llevó entre 7 y 10 años hacerlo, sé que te asesoraste de muchas personas para poder tener una visión total y completamente clara, y después pasarla al náhuatl, al maya y al español antiguo. Sí, desde que la idea, estaba yo en Italia precisamente cuando me entero, y fue así como un rayo que me sacudió, que había que hacer algo, había que darle a Vivaldi el crédito por la música y cambiar el libreto, que sí se podía hacer. Esa era una idea que me apareció espontánea, pero después la magnitud de hacerlo ya fue otro cantar, porque me asumí todas mis limitaciones. Es decir, yo era violinista y nada más, y aquí tenía que ver con todo, con la historia, con la lingüística, con la semiología, entonces tomé decisiones creo que en retrospectiva creo que tomé decisiones inteligentes, y fue la de acercarme a los sabios, a los especialistas, que es el caso aquí de Francesco. Primero, bueno, me acerqué a los historiadores, al doctor León Portilla, al doctor López Austin, para que me dieran luces. Tuve la fortuna de que el doctor López Austin me apoyó, creyó que el proyecto valía la pena, y me ayudó a anclarlo a la visión mesoamericana. Puedo decir que lo hicimos el trabajo prácticamente a la limón. El doctor León Portilla supervisó las traducciones al náhuatl. Tuve a un gran poeta campechano, Jorge Cocompech, que hizo las traducciones al maya, porque bueno, hice todo un replanteamiento. Es decir, el final feliz es inadmisible, claro. Tenía que ser una tragedia, y no había que inventar nada, la historia estaba ahí, la visión de los vencidos, era cuestión de adaptarlo sobre la música de Vivaldi. Bueno, pero no hemos contado, esto quizá hay que decirlo, Francesco, que la partitura que aparece de Vivaldi no es de puño y letra de Vivaldi, sino de un copista, y que tuvo un destino azaroso, que de Venecia llegó a Berlín, de Berlín estuvo ahí más de casi 200 años. Ájale. Luego le evacúan de Berlín en los bombardeos aliados de 1945 y la mandan a un castillo de Polonia, el castillo de Ullersdorf. A ese castillo tiene acceso los tanques del Ejército Rojo, que lo secuestran, se lo llevan a Kiev, en Ucrania, y ahí está desde el 45 hasta el 2001, que unos musicólogos de Harvard tienen acceso, después de muchos años de búsqueda, al acervo. El gobierno alemán paga una indemnización, regresa el acervo a Berlín, y entonces ya en 2002 un musicólogo alemán, Stephen Voss, da la noticia al mundo: aquí está la partitura de Vivaldi. Pero, que esto es lo más interesante, lo más novelesco, alguien que no sabemos quién ni por qué le arrancó una tercera parte. Entonces había que reconstruirla,
a fuerzas, era obligado para que se mantuviera en pie. Y entonces ahí es donde digo, pues aquí se abre la oportunidad para hacer algo distinto. Y entonces, bueno, después de acercarme a los historiadores, digo, pues tampoco soy musicólogo, no soy me gusta mucho Vivaldi, pero no soy especialista en el barroco italiano. Entonces me comuniqué con Francesco Fana, que nos habíamos conocido en Milán hacía muchos años, y Francesco tuvo la gran generosidad de mandarme partituras, quedamos de vernos, yo fui a Venecia, y entonces ahí ya retomamos el proyecto, y para mi gran sorpresa, pues se sumó, me dijo, pues vale la pena, ¿por qué no? Hay que ver si funciona, era toda una incógnita. Y entonces vino a México en el 2007, hicimos unos primeros intentos, y después... ¿Y qué te parece? Que regresamos enseguida con más de Museando Ando. Muchísimas gracias, Samuel. Absolutamente toda la música que escuchan en este programa es de aquí, nuestro querido Samuel Maynez, el maestro Francesco y de una serie de personalidades que han intervenido para esta espectacular puesta en escena. 150 artistas, oyeron bien, 150 artistas. Y hay que coordinar de todo a todo. Pero bueno, antes de continuar les quiero decir que los primeros 5 museamigos que se reporten a Museando Ando en Facebook, Museando Ando Oficial, o al 55 31 66 3404, 55 51 66 3404, les tenemos una sorpresita del Museo Art Toys, de los grandes amigos que ya estuvieron aquí en programa. Estábamos comentando antes de entrar del corte, mis amigos, sobre que hay que agradecer, honor a quien honor merece. ¿A quién queremos darle las gracias, mi querido Samuel? Pues especialmente al secretario de Cultura, el doctor José Alfonso Suárez del Real, que desde que asumió la titularidad de la Secretaría de Cultura, abrió la posibilidad de que esta ópera tuviera un espacio de representación. Y también tengo que agradecerle, por supuesto, a Armando Ponce y a Susana Cato. Armando Ponce, el responsable de la sección de cultura de la revista Proceso, donde escribo, que ellos dos personalmente fueron a hablar con el doctor Suárez del Real para decirle que la ópera estaba lista, que por qué no se ponía en el Zócalo. Y entonces ya empezaron las reuniones desde septiembre del 2018 y empezó a moverse toda la maquinaria operística, que es una maquinaria muy compleja, porque intervienen no solamente los 150 artistas en escena, sino un grupo igualmente grande de gente que realiza todo lo que hay atrás, la escenografía, los vestuarios, los músicos, las partituras, en fin, es la obra de arte total, como decía Wagner. Además, algo que me vuelve a emocionar hasta las lágrimas es saber que no necesitan de escenografía, porque la escenografía es justamente la Gran Tenochtitlan, donde está ahora Palacio Nacional, que fue la casa de Moctezuma Xocoyotzin. Exactamente. Ni más ni menos. ¡Ay! Yo no la quiero perder por nada en el mundo. ¿Qué sientes, Francesco? ¿Qué sientes estar aquí en México y ser parte de esta magnífica ópera Moctezuma II? Devo dire che sono molto riconoscente a Samuel, perché al di là del fatto che ci conosciamo dal 1990, ormai il nostro primo incontro è stato proprio, io dirigevo alcuni concerti di Vivaldi proprio, e Samuel era a Milano che si perfezionava in violino, quindi ci siamo conosciuti già nel nome di Vivaldi. Ma gli sono molto grato di avermi fatto partecipe di questo momento, perché trovo un momento veramente importante anche per noi che arriviamo dall'Italia e quindi non siamo direttamente investiti da questo aspetto dell'incontro tra Cortés e Montezuma, ma anche venendo dal di fuori sentiamo sia io che
i due amici che sono venuti, che è il primo violino Giorgio Fava, che è il primo violino dei suonatori della Gioiosa Marca, e il liutista Ivano Zanenghi, anche noi che veniamo dall'Italia sentiamo l'importanza e il momento veramente appunto storico di ritrovarsi nello stesso punto 500 anni dopo a ripresentare l'evento, l'incontro tra Cortese e Montezuma nello stesso punto. Credo che man mano che passano i giorni sentiamo questa importanza del momento, e quindi ecco, io voglio proprio ringraziarlo di averci fatto partecipi di questo momento. Nada que agradecer, Francisco. Bueno, me dice el maestro Fana que me agradece que yo los haya involucrado en esto, pero era natural que yo los involucrara porque pues son los especialistas en Vivaldi, y él habló ahora tenemos a un violinista espléndido, el Giorgio Fava, que también se unió, va a tocar ahora con la Filarmónica de la Ciudad de México como primer violín, y un especialista en el archilaúd, que es un instrumento pues renacentista maravilloso, y este hombre es genial lo que hace Ivano. Y entonces, bueno, Francesco dice que pues sienten conforme pasan los días como la emoción empieza a embargarlos, de percibir la trascendencia que tiene esto, de estar precisamente en el lugar de los hechos donde ocurrió todo. Claro. La ópera empieza en unos días antes de la llegada de Cortés, a principios de noviembre de 1519. El segundo acto concluye el 8 de noviembre con el encuentro, y luego concluyen en mayo de 1520 con la salida hacia Tlacopan de las huestes españolas, que es la noche triste española, pero es la noche victoriosa de los mexicas. Y entonces Cortés ahí va a salir derrotado, que eso tiene una luz simbólica muy interesante. Y va a morir Moctezuma, por supuesto, pero va a ser una muerte liberatoria. Entonces, bueno, para ellos han caído en la cuenta de lo importante que es esto. Y bueno, me agradecen, pero el agradecimiento es recíproco, porque aquí se trató desde un principio, en el libreto lo planteé con mucha claridad, que deberíamos de buscar lo mejor de ambos mundos. Lo estamos haciendo con la música. Tenemos a la mejor orquesta del país, seguramente, que es la Filarmónica de la Ciudad de México, una sección pequeña, y vienen 3 músicos venecianos que son espléndidos en sus capacidades musicales, pero sobre todo humanas. Nos hicimos amigos desde que fui a Venecia a llevarles el proyecto, a ver qué pensaban del proyecto. Inmediatamente surgió la amistad y sus ganas de colaborar. Entonces vinieron en 2007 para hacer un pequeño trabajo de ensamblaje para ver cómo funcionaba, porque además la obra, bueno, es una reelaboración, porque como ya te comenté, se perdió la partitura en un 30%, entonces reconstruí, pero quité, la actualicé. Entonces tomé material de Vivaldi de otras óperas que ya me diera el tono dramático y trágico, y acaba en un final que es, pues que sí es desgarrador. Y está la confrontación de las lenguas que van a resonar, los personajes ficticios que inventó el libretista Vivaldi, yo los sustituí, y después pensé que era importante yuxtaponer los instrumentos musicales prehispánicos en la orquestación barroca europea para buscar este diálogo de culturas que sí se logra con la música. Ahí me acerqué a otros especialistas que fueron los maestros Alejandro Reyes y Enrique Nieto, percusionistas, uno de la Sinfónica Nacional y otro de la Orquesta de la Marina, y con ellos trabajamos juntos y fuimos armando la partitura. Y entonces lo que se logra con la música, este diálogo, también lo propone el libreto. Es decir, el estereotipo del mexicano, ¿cuál es? Que tenemos una herida histórica que no le hemos resuelto, el conflicto con España, el conflicto con los pueblos indígenas, y el mexicano vive con resentimiento hacia sus padres, a sus arquetipos y hacia sus figuras fundacionales, como es Cortés. Es uno de los padres del mestizaje, y se le odia. Y Moctezuma es otro
porque también su descendencia se cruzó con españoles, y la Malinche o Doña Marina es una traidora, y toda esa serie de imposiciones históricas falaces que no nos hacen bien socialmente. Claro, claro. Entonces se trataba de, replantear los puntos de vista de cada uno y buscar una sanación, por mínima que fuera, de los conflictos internos sociales a través de la ópera, que la ópera tiene ese potencial. Y además, la cosmoacústica pues es fundamental, porque ahí se nos ha perdido mucho. Uh-huh. Y cuando se escucha los huehuetles con la partitura vivaldiana, surge algo mágico. Ay, mamacita. Surge algo mágico. Y, por ejemplo, el doctor León Portilla escribió un texto alrededor de la ópera diciendo que hubiera pensado Vivaldi si le hubieran dicho que su ópera de Moctezuma se iba a representar en el lugar de los hechos y con los instrumentos de la época de Moctezuma. Y el doctor asumió, dijo, yo creo que para Vivaldi habría sido una cosa maravillosa. Yo también lo creo, porque Vivaldi buscó siempre imitar a los sonidos de la naturaleza con los instrumentos. Tiene infinidad de acotaciones, como pajaritos, como tormentas, y los instrumentos musicales prehispánicos lo logran. Entonces Vivaldi hubiera estado encantado, nada más que no los conoció, por supuesto. ¿Tú tienes una idea más o menos cuántas personas, si hiciéramos sumas alegres, habrán ya unidose al grupo para hacer esta magna obra? Casi vamos al corte y al regresar, por favor, nos lo contestan. ¿Qué te parece? Muy bien. Regresamos con más de Museando Ando, amigos. Gracias por estar con nosotros. Eduardo Bueno Luna, a Carmen Espinosa, a Jonathan Elizalde, grupo del 61 del profesor Dave. Muchas gracias por estarnos escuchando, muchachos del Colegio La Salle. Los museamo y bendigo. Y este programa es para ustedes. Por favor, pregúntenos, interactúen. ¿Qué quieren preguntarle aquí a estos dos grandes maestros que están con nosotros? Regresamos con más de Museando Ando. Vivaldi a mí me invita a sentirme libre. La manera en que él compone hace que yo me conecte con él y me simbre. Estábamos comentando antes de salir al aire, museos amigos, que la ópera servía porque la ópera tuvo el poder. Un espectáculo absurdo, anómalo, es un espectáculo extraño. Tiene el poder de la manipulación del inconsciente, subliminalmente mueve emociones, la voz humana. ¿Qué quieres añadir de esto, mi querido Samuel? Sí, la ópera nace como un espectáculo esotérico de la nobleza en Florencia a finales del siglo XVI, pero ya en 1605 se presenta una ópera, la que se llama la primera ópera moderna con Monteverdi, y de Florencia inmediatamente se disemina y se va a Roma. Hay una escuela importante de ópera en Roma, y en Venecia. Los venecianos tienen el genio de captar que la ópera tenía un potencial ilimitado. Primero, comercialmente. Ellos en 1637 presentan la primera ópera donde se tiene que comprar un boleto y donde ya no importaba que tuvieras conocimiento. Bastaba que comprarse el boleto y podías entrar al teatro. Y lograron meter en un mismo recinto a todas las clases sociales para emocionarse ante un mismo espectáculo y vivir las mismas emociones. Entonces fue una cohesión social ahí que fue un imperialismo italiano que duró siglos. Uh-huh. Se diseminó por todo el mundo. Y entonces la ópera, después los sirvió al captar cómo el público se conmovía, cómo el público deliraba por las pasiones, por todo lo que mueve. También fue un vehículo de manipulación para la preservación, la apología de las conquistas. Por ejemplo, la leyenda negra de la conquista española la inician los ingleses, porque ellos querían justificar su piratería. Claro. Y cómo lo lograron a través de las masas con óperas
donde donde denunciaban la barbarie hispana y ellos cambiaban la historia para ponerse ellos como los salvadores de los indígenas. Casi nada. Entonces, bueno, y eso ha pasado siempre. Hay muchísimas óperas sobre personajes y hechos históricos. Sobre Moctezuma sabemos que hay alrededor de casi 30, hechas inicialmente por europeos y luego por norteamericanos. Las obras sobre Moctezuma, hechas en los Estados Unidos de Norteamérica, empiezan en 1847, es muy sintomático, en la invasión. Porque pues el proyecto norteamericano era de apoderarse no solamente, bueno, todo el continente, pero empezar por México. Claro. Y la ópera les funcionaba. Y hay tres óperas hechas en el siglo XIX y han seguido. El himno de los Marines empieza con From the Halls of Moctezuma to the Shores of Tripoli. O sea, de los salones de Moctezuma hasta las playas de Trípoli. Entonces, bueno, y Moctezuma para nosotros los mexicanos es un personaje incomprendido, oficialmente denostado como un entreguista, como un pusilánime, que no es enteramente cierto. Pues no, claro que no. Tener ese imperio, por el amor de Dios, claro, ningún pusilánime lo puede tener. Llevó la expansión del imperio a su máxima expresión. Y era un guerrero, como todos los tlatoanis, que tenían un entrenamiento de un rigor insospechado contra el ayuno, contra el hambre, contra el frío, contra la sed, y los educaban con una tiranía peor que los espartanos. Por eso rigor, conquistaron, ¿verdad?, todo y se fueron apoderando de todo, porque eran unos guerreros y además tenían un concepto, bueno, el honrar la palabra. Y tenían, sus preceptos eran, no se andaban con cuentos, no toleraban ni la ebriedad, por ejemplo, ni el robo, ni la corrupción, eran implacables. Además sé que van a proyectar un video de la calzada de Iztapalapa. ¿Nos puedes platicar una probadita de lo que vamos a ver? Bueno, hay que decirles, hay que decirles que, bueno, esta puesta en escena, donde el maestro Fana va a ser el director de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, va a tener 6 cantantes que ya se aprendieron la obra desde hace 3 meses. Después grupos con instrumentos musicales prehispánicos, está el grupo Tribu, está el grupo Yodo Quincy, y tenemos a 2 directores de escena, que es una cosa muy poco ortodoxa, muy complicada, pero me pareció que era una idea fundamental para representar las 2 cosmovisiones. Entonces, para la parte mexicana está José Luis Cruz, sí, y para la parte hispana está Ignacio García, y entonces están trabajando cada quien con sus personajes, y en el encuentro se tienen que poner de acuerdo entre ellos. Va a ser complicado, bueno, es complicado, pero lo tienen que resolver. Y tenemos... Qué genialidad la tuya, por el amor de Dios. No, debo decir que la idea no es mía, no, es de Ignacio García. Okay. Él me dijo, oye, ¿cómo ves si hacemos esto? Dije, pues mira, intentémoslo, lo veo muy difícil, pero intentémoslo. Y lo estamos logrando. Esto es portentoso lo que estás haciendo, por el amor de Dios. Y tenemos, además, se unió aquí un equipo de diseñadores, el maestro Tomás Filsinger, que es mexicano norteamericano, vive en Minnesota, y otro mexicano que se llama Gerardo Medina. Ellos están diseñando todas las imágenes en pantalla, que prácticamente esa va a ser la escenografía. Entonces vamos a ver las reconstrucciones de Tenochtitlan en 1519. Oh. Vamos a ver vamos a ver unas cosas prodigiosas. Todavía no las hemos visto, pero tenemos algunos avances. Sí, pues aquí dimos una pinceladita para que se vayan animando. ¿Y qué nos puedes platicar de la esposa de Moctezuma? Bueno, la esposa de Moctezuma tuvo muchas. Y tuvo muchos hijos. Era parte de la prerrogativa de los tlatoanis diseminar su semilla, okay, valga la redundancia. Yo no me compliqué con la esposa de Moctezuma, sino ese papel que le dio Vivaldi a su protegida, que fue una tal Mitrena, yo se lo asigno a la única mujer que yo creí que pudiera haber tenido injerencia en la psiquis del conquistador. ¿Quién es? Pues la madre. Y una madre mexicana. Entonces, bueno, ella es la que vamos a representar en el primer acto las posturas de la madre que intuye, ve el futuro. Ella no quiere, obliga,
obliga al hijo a que tome decisiones. Moctezuma sopesa las decisiones, la duda de Moctezuma es fatal. Y está el sobrino Cacama, que es un personaje también histórico, pero en la ópera era un ficticio, era un castrado. Y Cacama es el que era consejero de Moctezuma y es uno de los responsables de la caída, porque él le dice a Moctezuma que no tuviera miedo, que dejara que llegaran los Hernán Cortés como representantes de un señor de Allende la Mar, y que a ver cuáles eran sus intenciones. Si eran hostiles, aquí arrasaban con ellos sin problema. Y Moctezuma está en el medio, duda, está además la profecía del regreso de Quetzalcóatl en el año Seacatl, y esa duda existencial es una duda hamletiana, que no se ha tomado en el teatro. Sergio Magaña hizo una obra espléndida sobre Moctezuma, pero eso había que retratarlo con música, y encontramos todo el material para que tenga una resonancia apabullante. Y la madre, bueno, pues es la que tiene varias áreas. Aquí la va a ser una gran cantante, que nosotros pues la descubrimos en 2009 cuando hicimos la primera representación en el Teatro Hidalgo. Paola Gutiérrez cantaba en el coro una partecita y ahí vimos que tenía capacidades. Y bueno, ella siguió evolucionando, acabó su carrera en el conservatorio y luego se fue a hacer una maestría. Pero lo bonito de esto es que le sembramos en el alma un amor particular por la música barroca y por Vivaldi, ahí de chiquita. Y entonces, cuando acaba su carrera, decide irse a hacer una maestría a Barcelona sobre el personaje de Mitrena en la ópera de Vivaldi. Y estudió 1 año, o creo que 2, y regresó justo cuando estábamos haciendo audiciones. La escuchamos cantar y es impecable. O sea, realmente el papel lo hace espléndidamente bien. Vivaldi se lo dio a su protegida para que se luciera. Entonces son áreas de gran lucimiento. Yo le quiero preguntar a Francesco si alguna vez en su vida, cuando haya dirigido, ha llorado. Sí. Ah, qué maravilloso. Sí, naturalmente sì. Poi è chiaro, la musica è un'emozione, e alla fine noi musicisti quando facciamo musica non dobbiamo pensare alla questione tecnica, alla precisione, proprio alle questioni musicali da addetti ai lavori. Questi sono problemi precedenti. Nel momento che si fa musica, quello che dobbiamo trasmettere al pubblico, che non è un pubblico di musicisti, è un'emozione. Se non c'è questo, non ha senso fare musica. Sí, el maestro dice que naturalmente ha llorado, y que bueno, la música pues ciertamente es emoción. Todo lo que conlleva hacer música bien son aspectos técnicos que al público en realidad no le importa. Cuando el músico se presenta frente al público, lo que tiene que transmitir son emociones. Por supuesto. Y bueno, pues por supuesto el maestro Fana se conmueve cuando dirige, y él tiene que conmoverse con tanta fuerza para jalar a los músicos, y que los músicos a su vez transmitan esa emoción colectiva al auditorio. Y obviamente el auditorio, pues nos entregamos y el auditorio también, y también retribuye, retribuye. Y entonces vamos a ver, ya lo pudimos vivir en 2010, que presenté la ópera en una versión muy chiquita en plazas públicas, en Iztapalapa y en Tláhuac. Ah, qué bueno. Y ahí logramos, sobre todo en Iztapalapa, una catarsis colectiva que nos dejó helados. Todos nos pusimos a llorar, todos, desde los bailarines, porque estábamos reviviendo la matanza de la fiesta de Tóxcatl. Y teníamos a 1,800 personas ahí en el predio de la Pasión, todas llorando y sin poder contener. Ustedes vieran los ojos de Samuel, los trae enrojecidos. Si se vieran los ojos de Francesco y los míos, están en el mismo tenor. Si no te emocionas, que estás muerto. Entonces, y bueno, decía Tolstoy que la música es la taquigrafía de las emociones. Tú puedes decir algo y a lo mejor no te entienden porque es la lengua, por lo que sea, pero si lleva la emoción correcta, te comunicas con
con tus congéneres. ¿Han dimensionado los dos qué va a suceder 7, 8 y 10? En todo esto que se está moviendo desde nuestros ancestros, porque pisamos el centro histórico, historia, pasión, muerte, alegría, llanto, de todo. Y vamos a evocar, imagínense nuestros compatriotas, los naturales, los mexicanos, de cualquier color, tamaño, sabor, porque un brazo lo tenemos mexica y otro brazo lo tenemos español y somos mestizos. Y eso es lo que importa. Yo lo estoy desde ahorita disfrutando y estremeciéndome lo que va a suceder ahí. Yo no quiero imaginarme, sí presiento que va a haber una reacción muy fuerte, muy poderosa, pero prefiero no imaginarmelo. Tu invece, Francesco, riesci a immaginare qualcosa o no? No, in questo momento siamo tutti abbastanza concentrati nella preparazione. La preparazione, come immaginerete, la preparazione di un'opera così complessa è una preparazione difficile e ogni giorno ci sono problemi da affrontare, da superare, quindi non c'è la testa e il tempo per pensare al 7. Ci stiamo arrivando poco a poco, ogni giorno facciamo un passo avanti, ma in questo momento almeno io, ma credo anche gli altri, siamo concentrati nel superare ogni giorno i piccoli problemi per avanzare nella preparazione. Poi vedremo il 7 cosa succederà. Sí, dice que prefiere no preocuparse de eso porque el trabajo que nos va a llevar al 7 es muy complicado, es muy arduo, entonces hay que ir resolviendo problemas uno tras otro cada día, y entonces no tiene la cabeza ni para pensar qué va a pasar el 7, sino para concentrarse en lo que en el proceso que nos va a llevar a la puesta en escena. Como quien dice, que fluya. Y estamos tratando de que fluya, claro. Maru Ramírez, muchas gracias. Mi general Francisco Villa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Jonathan Elizalde también. Y antes de que nos vayamos, ¿qué anécdota quisieran compartirnos? La que te venga, por el amor de Dios, Samuel. ¿Qué anécdota? Più che un aneddoto, invece dal punto di vista musicologico, diciamo in questo momento parlo da direttore dell'Istituto Vivaldi e non da direttore dell'opera. Trovo che questa operazione di Samuel sia geniale e interessantissima, conoscendo o illudendomi di conoscere abbastanza l'animo e lo spirito di Vivaldi, penso che l'operazione di Samuel possa essere molto simile a un comportamento di Vivaldi quando lavorava. Vivaldi è sempre stato molto curioso di sperimentare nuove sonorità. Per tutta la vita ha insegnato all'Istituto della Pietà, all'Ospedale della Pietà, dove poteva sperimentare sonorità molto particolari, proprio perché aveva a disposizione le ragazze che suonavano con strumenti che in molti casi non erano più conosciuti o non molto usati al suo tempo. Per cui quest'idea di Samuel di inserire gli strumenti preispanici sicuramente, o almeno sicuramente, avrebbe sicuramente destato l'interesse di Vivaldi. Anche il prendere altra musica da altre opere di Vivaldi e inserirle in quest'opera è un procedimento che Vivaldi usava comunemente, e questo è anche un motivo per cui probabilmente la partitura del Montezuma è arrivata incompleta, perché allora la visione dell'opera del Settecento non era la visione romantica dell'opera come oggetto intoccabile e perfetto nella sua stesura. Le opere, una volta finite di eseguire, venivano fatte a pezzi e le arie venivano passate da un'opera all'altra senza nessun problema. E quindi questa operazione è un'operazione che Vivaldi comunemente faceva.
Per cui, ecco, questo non è un aneddoto, ma trovo che sia interessante come modo di lavorare, di affrontare questa operazione. El tiempo se nos terminó, pero tenemos el bonus de Museando Ando, un bonus chiquitito. Vamos a hacer una pausa, por favor no se vayan y ahorita les traducimos lo que se dijo aquí. Samuel, muchísimas gracias. Francesco, es un honor habernos recibido aquí. Estoy muy emocionada y no me pierdo por nada. Hasta pronto. Besos.